el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí era para que la Virgen dijera, o sea que espiritualmente voy a quedar embarazada, sin tener relaciones con un hombre. Esto no lo cabe en mi cabeza. No, yo no lo creo. Pero cuando le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ella queda sorprendida y dice, ¿lo creo o no lo creo? Y el ángel le mete un empujoncito. Versículo 37, el empujón que le metió el ángel. Porque nada hay imposible para Dios. El ángel le dijo, ¿por qué tenía que creer? ¿Por qué tenía que creer? Porque nada hay imposible para Dios. Aquí la Biblia está diciendo que usted y yo nos vamos a encontrar en una situación difícil. Llámese como se llame. Donde la razón me dice que eso humanamente no es posible. Pero donde la palabra de Dios me dice que yo debo creer en Dios. Y usted no sabe qué hacer, si creer en la razón o creer en Dios. Y aquí está la clave. La Virgen María nos da el ejemplo. Cuando el ángel le dijo, para Dios no hay nada imposible, ella agarró y le metió una patada a la razón. Quítese de ahí. Y le dio paso a la fe. Vea el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sacó la razón a volar y le dio paso a la fe en la palabra de Dios. De modo que María es un ejemplo para los cristianos. Los cristianos debemos creer en la palabra de Dios y debemos vivir de la fe en la palabra de Dios. Cuando el mundo entero vive de la razón, el cristiano vive de la fe en la palabra de Dios. Porque sabe y está convencido que para Dios no hay nada imposible. Ahora comprenden cómo la pandemia fue un termómetro para medir la fe de los cristianos y la mayoría falló. ¿Cómo va a ser posible que yo sin tapaboca Dios me vaya a cuidar? Sin vacuna, ¿cómo va a ser posible? Eso no es posible. ¿Y qué decía la Virgen María? Para Dios no hay nada imposible. Hágase en mí según tu palabra. ¿Cree que los católicos vivieron en la pandemia de fe? No, vivieron de razón. Si no uso el tapabocas, si no me pongo la vacuna, como dicen los doctores, no me salva ni Dios. Y a misa no voy porque Cristo es el primero que contagia a la gente. Sí. La gente no se contagiaba en las cantinas, tomando licor, eso, ahí no. Se contagiaba yendo a misa y recomulgando. ¿O no? Y la gente comenzó a usar la razón de lo que además decían. Se lo creyeron y no vivieron de fe. Perdieron la oportunidad de ejercitar la fe como la Virgen María. Para Dios no hay nada imposible. Hágase en mí según tu palabra. ¿Cuánta falta hace seguir el ejemplo de la Virgen María cuando vemos que las cosas son imposibles? Qué tristeza. Comenzando por los obispos y los curas. Entonces, ¿dónde quedó la fe? Puro bla, 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 bla. La fe de los católicos, los ateos se rieron y se burlaron. La pandemia fue la prueba, el termómetro para medir la fe, la esperanza y el amor, las tres virtudes teologales del cristiano. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue el resultado? Las tres por el suelo. No creyeron en Dios. Esperanza. No esperaron en la vida eterna. Si se morían, está el reino de los cielos. El amor. Dejaron de ayudar a su madre
A su padre murieron solos en un hospital y usted ni siquiera fue a visitarlo o en su casa para no contagiarse. Y el amor pasó muy lejos. Fracasaron, católicos, ustedes fracasaron en 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Algún día la iglesia tiene que pedir perdón por eso, porque se dejó meter gol de córner de los ateos que mandaron esa pandemia para destruir al mundo. Qué triste, qué desgracia. Y decir que todo el mundo se iba a morir por eso. ¿Por qué mi pueblo no? Porque en mi pueblo celebramos la misa, hicimos oración por los enfermos y Dios sanaba el que quería, y Dios alrededor murieron más alrededor que estaban con todo eso, y en mi pueblo no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque creímos en Dios, porque para Él nada es imposible. El primero que cayó enfermo fui yo, y mire, no me morí, aquí estoy, y no fui a un doctor, y no hice nada de eso. Y aquí tengo gente de allá, y la familia mía que está aquí. ¿Qué hicimos nosotros? Ya vamos a comenzar a montar los videos. Ya le dije que fueran montando, porque no me dejaron montar los videos. Pero los voy a ir montando poco a poco, para que usted vea qué hacíamos nosotros en la pandemia. Nos cerraron el templo, pero yo me iba al monte con la gente a celebrar la misa en el monte, a adorar el Santísimo en el monte. Y al mirar que no vinieran cuando vinieran la guardia, pues nos íbamos para otro lugar, y lo que fuera. Pero nosotros no dejamos de orar y no dejamos de visitar a los enfermos. Y atendíamos 2,000 personas diarias de los que iban saliendo del país. Y decía que el pueblo se iba a acabar. Vaya, mire a ver si acabó el pueblo. Murieron más alrededor que usaron tapabocas y pusieron vacunas que nosotros. Porque para Dios no hay nada. Y perdieron la oportunidad de gritarle al mundo que no hay un Dios tan grande como tú. No, ay, pero de puro bla bla. No lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces. Y ahora se perdieron la oportunidad de cantar: yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que se lo perdieron. Se lo perdieron. No son capaces de ahora de gritarle al mundo que su Dios es grande y poderoso. ¿Cómo le dicen ustedes a los ateos que su Dios es grande y poderoso? Mentirosos. No creyeron en ese Dios. Voy a decir una barbaridad. Los curas y los obispos que Dios puso para salvar almas se dedicaron a salvar cuerpos. ¿O no? ¿Y cuántos murieron sin confesarse por miedo a un cura a contaminarse y a morir?